Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelos Televisión. Hoy vamos a viajar a uno de los países que peor lo está pasando, Venezuela. Venezuela está en una crisis, bueno, con esa presidencia, cuestionada presidencia de Nicolás Maduro. Hoy queremos hablar con un venezolano, vive aquí ahora, pero vivió, se crió casi hasta los 30 y pico años allí, está casado con sus suegros, con toda la familia allí, y le llega continuas noticias y queremos saber un poco más cómo se está viviendo en Venezuela y de primera persona él nos lo va a contar. Estamos hablando con César Martínez, él es miembro de Venezolanos en Lanzarote, un colectivo que se está agrupando un poco pues, para también defender un poco los intereses y apoyar en la medida que se pueda también esos cambios que parece que quiere la sociedad venezolana. Sin más dilación, pasamos a hablar con César Martínez. César, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, todo bien, todo bien. Todo bien, pues César, vamos a hablar. La primera pregunta es un poco obligada. Me decías antes que, bueno, tú hace ya un tiempo que no vas por Venezuela, tu padre sí, Sí. Hablamos, hicimos la entrevista, Blas Martínez, pero bueno, tu mujer ha estado hace poco, tus suegros están allí, toda tu familia está allí. Para que la gente lo entienda o lo vea, un diagrama de cómo está la situación en Venezuela. ¿Es tal y como lo vemos en los informativos o como algún partido dice, a lo mejor es una información sesgada o que nos están intentando, no sé? Yo diría que no solo como nos lo transmiten los medios informativos en España, yo diría que peor, porque la gente cuando va, como mi mujer que estuvo ahora hace cerca de mes y medio, fue a visitar a su familia, la situación es dramática y estar allí, verlo allí, es todavía peor de lo que nosotros estamos viendo en los informativos. Es una situación es una locura, hay una escasez de todo, el país más rico con las reservas más grandes del mundo de petróleo, pues escasea la electricidad, el agua, que tiene los sistemas acuíferos naturales de los más grandes que hay también, o sea, agua hay por todos lados, pues no hay agua corriente, a lo mejor a la semana en tu casa te llega el agua 3 veces a la semana, y bueno, por decir escasez ya sabemos que es lo que más se habla, los alimentos, las medicinas y después escasez de derechos humanos, de libertades, bueno, es dramático. Porque César, por un lado es lo que tú estás diciendo, es decir, ya las rentas, si quieres hablaremos, las rentas son muy bajas, pero hasta teniendo la renta y pudiendo tener el dinero, no puedes acceder a determinados productos básicos de alimentación sobre todo, y pañales y demás. ¿Por qué? ¿Esto qué se está dando? ¿Hay un bloqueo ahí o...? Mira, el tema de la escasez a nivel de alimentación empieza, y esto es bueno, lo he leído y creo que es la principal causa, es cuando empieza en el gobierno del difunto Chávez, del presidente Chávez, empieza pues a expropiar a las empresas privadas que se dedicaban a este tema de la alimentación, varias de ellas, por cierto, canarias, hay que decirlo, y a partir de ahí que ellos se apropian de estas empresas y empiezan ellas a trabajarlas, esto no funciona. Hay empresas que tenían cuando eran en su momento privadas, manejadas por capital privado, tenían a lo mejor 7.000 empleados pues al año ya tú veías, habían solamente 2.000 empleados, la producción bajaba en un 80-85%, o sea, un desastre total a nivel gerencial y de administración de estas empresas por parte del gobierno, y de ahí empieza. Esto es algo que esto no es de ahora, esto viene pues hace 8 o 10 años para acá, cuando ellos pues toman la decisión pues de tomar de estas acciones, ¿no? de expropiar a la empresa privada de sus fábricas de alimentos, bueno, el caso de Agroisleña. La productividad a nivel de campo en Venezuela, los surtidores de semillas y de material agrícola, el 80% lo hacía Agroisleña, que es una empresa canaria, y estos señores la expropiaron, se apoderaron de ella, y hoy en día no hay productividad en el campo, no hay trabajo en el campo de nada, no hay semillas, no hay productos agrícolas con que fumigar, nada, no hay nada. Entonces yo creo que esto viene ya de hace mucho tiempo, y claro, ahora ya ha explotado esta bomba que es lo que vemos ahora, ¿no?, en Venezuela. Las colas, ¿esas colas por qué se dan ahora esa imagen de tan desabastecidos los...? La verdad es que a mí me cuesta creerlo, porque yo vivía en esa Venezuela, ¿no?, pujante, y la verdad es que lo veo por televisión, y lo vi cuando fui la última vez hace 3 años, y mi mujer ahora, cuando fue, me lo contaba. La verdad es que no entiendo mucho, porque no entiendo muy bien qué es lo que está pasando, pero entiendo que todo viene por la falta de productividad y no hay esos alimentos,
bueno, en Venezuela ahora para tú ir a un supermercado y comprar los productos regulados, es decir, los productos de la cesta básica, como puede ser la harina de maíz que se usa para hacer las arepas, que es el pan de los venezolanos, el aceite, el azúcar, el café, todos estos productos regulados, pues para tú comprarlos, según tu último número de tu carnet de identidad, de la cédula, como le dicen en Venezuela, pues a ti te toca el miércoles, te toca el martes y tal. Pero es que no te asegura ni siquiera que puedas comprarlo, porque la gente hace las colas y cuando le llega su turno, pues se ha acabado. Tengo que decir que también pasa en los automercados, en los supermercados o las grandes superficies de las empresas privadas, no solo las del gobierno. Entonces yo entiendo que esto es un problema que viene de la parte de atrás, no de los, digamos, de los proveedores, ¿no? No tienen. Y otra cosa que es verdad, que los productos ahora, al no haber productividad, pues son la mayoría importados, y si el gobierno no te da los dólares, que son los que los tienen que dar para tú poder importar, entonces tampoco puedes. O sea, esto todo es una cadena de infortunios. Y bueno. De hecho, el otro día, bueno, lo leía en el País, que ya se ha creado casi una profesión de gente que se dedica a hacer las colas y luego lo reparte. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el nombre? Sí, les dicen los bachaqueros, les dicen. Y estos son gente que tienen también su contacto dentro del supermercado, van a las 2 de la mañana, se ponen a hacer las colas, ya son profesionales, entonces van con su silla, su comida, su historia. Y claro, estos señores pues son los primeros que están en la cola. Cuando la gente llega a las 5 o 6 de la mañana ya hay 100 bachaqueros de estos delante tuyo, y ellos pues son los que se llevan todos estos productos y dejan luego sin suministro al resto y luego los revenden. Sí. ¿Y qué precios pueden conseguir? ¿O por bueno, cuánto lo pueden multiplicar? Ellos lo multiplican incluso hasta por 10. Lo he visto casos por 10, por 3, por 4, por 5 y a veces hasta por 10. Madre mía, increíble. A ver, Maduro, sin embargo, ¿tiene luego a gente que defiende su gestión? Ya les quedan muy pocos, pero sí, se calcula. ¿Por qué? Que ¿Esa gente qué argumentos? Una de las cosas que se hizo durante el mal llamado socialismo del siglo XXI, que son, como lo llaman los seguidores de la revolución bolivariana, ¿no? Desde que llegó Chávez, una de las cosas, de las estrategias que hizo el gobierno fue lo que te decía antes, al expropiar y nacionalizar todo ese tipo de industrias, aparte de la gran cantidad de burocracia que hay en Venezuela, es que te pones a ver y hay cerca de un 45% que trabajan directamente con el gobierno, porque trabajan en empresas que son pertenecientes al gobierno. Entonces, toda esta gente está este 45% y sus familiares y todo lo que viene detrás, ya entonces subimos a un porcentaje más grande, están totalmente intimidados por el gobierno. O sea, si tú no votas por nosotros, si tú no nos sigues, si no vienes a los mítines, tú pierdes tu trabajo. Como lo ha dicho ahora mismo el señor Diosdado Cabello, que es el número 2 del gobierno de Maduro, ha dicho, y lo ha dicho en la televisión, eso está en las redes, lo pueden encontrar, ha dicho que como encontraran que alguien haya firmado para el revocatorio, que trabajara en algún ente público, que lo echaban. Es que lo ha dicho, lo acaba de decir en el canal del Estado en Venezuela. No, y dicen que ya los tiene ya medio amenazados, porque para tú forzar el revocatorio tienes que solicitar una serie de firmas, y como eso ya tiene un número de identificación, ya como que ya te tienen cogido, claro, ¿no? Claro, porque la firma en el revocatorio es pública, no es como cuando tú vas a votar a unas elecciones, que sí el voto es secreto, pero en este caso no, las firmas tienen que ser públicas, con tu nombre y tu número de tu carnet de identidad. Entonces ya te tienen ya Y fichado y ya está saben fichado. quiénes son sus enemigos, ¿no? Entonces, bueno, trabajan con el miedo, porque eso es con el miedo, con el terror. Trabajan con eso y por eso también se han perpetuado tanto. Vale. César, a veces uno intenta conocer las dos partes de una polémica y de un conflicto. En este caso tú te estás posicionando de parte de una que es contraria a Maduro. Pero hay defensores de Maduro y sobre todo el propio Maduro. Por ejemplo, el tema de Leopoldo López. Ellos dicen que han hecho atentados, que han atentado contra el gobierno o contra soldados. ¿Qué se le acusa a Leopoldo López? Y si es cierto o crees que es incierto, es mentira lo que le están acusando. Bueno, el caso de Leopoldo López, todo esto empezó a los 2 o 3 meses luego de ganar Nicolás Maduro las elecciones que se hicieron al morir Chávez, y que se enfrentó Nicolás Maduro a Capriles, que es el actual gobernador del estado Miranda.
Y 2 o 3 meses después, por un tema de no reconocer el resultado, que se dice, yo ahí no entro ni salgo, se dice que perdió, pero que amañó las elecciones de tal manera que pudiera seguir gobernando. Entonces el pueblo salió a la calle a protestar y a todo este tema, y Leopoldo López lo único que hizo, y por lo cual se le ha empezado a acusar, fue salir y llamar a la gente a la calle, a movilizarse, y lo dijo con las palabras, están las pruebas también en las bibliotecas, dijo a manifestarse pacíficamente. En ningún momento llamó a movilizarse, ni a rebelión, ni nada. ¿Qué pasó? Que en esas fechas del mes de febrero del 2014 fue eso, pues murieron 33 personas, de las cuales la mayoría creo que fueron 28 estudiantes y dos personas más que estaban manifestándose. Los estudiantes eran contrarios a Maduro. Contrarios a Maduro, sí, las manifestaciones contrarias a Maduro. Pues todos estos muertos pues se le han achacado a la llamada a una supuesta rebelión del señor Leopoldo López. Bueno, en definitiva, de verdad, y es mi forma de... O sea, cuando le acusan atentados son esas muertes. De eso es lo que se le acusa, sí. De eso es lo que se le acusa y de eso fue lo que le han juzgado y que le han sentenciado a 13 años. ¿Pero quien mata a esos chicos son los propios antidisturbios o no? ¿O la propia, bueno, hay un grupo que es lo que ellos llaman las milicias, que son civiles, que le llaman también los colectivos, que van en motos y tal, vestidos de rojo, identificados y están armados, por cierto, permitido por la Guardia Nacional allá, que es parecido a la Guardia Civil aquí, y muchos de ellos fueron abatidos por estos señores, y otros también por la misma Guardia Nacional venezolana. Que yo no digo que haya habido violencia, bueno, son estudiantes, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando hay estos movimientos, todos hemos sido estudiantes y creo que hemos estado un poco a veces, y sabemos que sí, pero vamos, que está claro que la represión no podía ser de esa manera, y mucho menos culpar a Leopoldo López, y no solo Leopoldo López, porque presos políticos hay muchos en Venezuela, lo que pasa es que el más nombrado pues es Leopoldo, pero luego está el alcalde Ledesma, que es el alcalde de la zona metropolitana de Caracas, y está el señor Ceballos, que es el gobernador del estado Táchira. Hay mucha gente que está presa por este mismo tema, y ahí están todavía, algunos en casa por cárcel, pero como por ejemplo Leopoldo está en una cárcel militar con una celda creo que de 4 metros cuadrados o algo así, incomunicado, no lo ven, bueno, es una locura. Ahora seguiremos hablando de esto, pero mi pregunta es porque antes lo estabas diciendo, uno de los países más ricos, ¿no? Con unas reservas de petróleo grandísimas. Sin embargo, Maduro no, Chávez llega al gobierno con un descontento y Venezuela ya no era la de la época, a lo mejor cuando tú eras más pequeño, más joven. En Venezuela, ¿qué ha pasado también? Porque luego la izquierda siempre dice que es un país, como casi toda Sudamérica, dominado por las grandes empresas norteamericanas y que no le dejan desarrollarse. ¿Es cierto eso? Sí, sí es cierto. Sí, las cosas hay que decirlas claras. Los partidos políticos tradicionales, que era el Partido Social Cristiano COPEI, que es como decir aquí el PP, más o menos, bueno, de hecho pertenecen a la misma rama, conservadora. Y el Partido Acción Democrática, que viene siendo lo que es el PSOE, aquí, que también pertenece a la Liga Socialista Internacional y todo este tema. Es verdad que estuvieron gobernando alternativamente y en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años antes de que entrara Chávez, yo diría que desde el año 80, principios de los 80, empezaron con unos casos de corrupción totalmente, vamos, desdeñables y horribles, y esto fue creando un descontento, hasta que en el año 88 hubo un brote de locura, decía yo también en aquella época, porque fue increíble, la gente se echó a las calles, hubo saqueos, hubo 3 días de toque de queda, las Fuerzas Armadas, luego hubo un golpe de Estado que lo dio Chávez a este señor, a Carlos Andrés Pérez, el que era el que estaba gobernando, y de verdad que sí, había un descontento total, y bueno, de esto se han aprovechado pues estos señores, muchos, yo no, pero sí tengo muchísimos amigos que creyeron en y yo tengo que decir que había muchas cosas que me gustaban de esa idea, de ese programa que tenían ellos, ¿no? Pero bueno, que ha sido toda una mentira, porque de hecho, bueno, como verás, fíjate, hay un dato muy importante. En los años 80, cuando Venezuela ya estaba decayendo y principios de los 90, el precio del petróleo llegó a estar a $12 el barril. Y en Venezuela había
de todo. Lo que había eran muchos problemas de corrupción, pero desabastecimiento ninguno. Había comida, había productividad agrícola, había otras partes de la minería que se trabajaban y eran muy importantes. Y en la época, desde que Chávez entró, hubo una subida del precio del petróleo importante. Y desde el año 2000 hasta el 2015, Venezuela ingresó por conceptos petroleros, toda esa época gobernada por Chávez primero y luego al final por Maduro, de 850.000 millones de dólares. Esta cifra me la sé de memoria porque cuando la oí no me lo podía creer. 850.000 millones de dólares ha manejado este gobierno en 15 años. Entonces, ¿cómo es posible que en aquella época con el petróleo a 12, tú luego a 100 euros y $100 o más el petróleo, pues, o sea, sí, es verdad que había un descontento y por eso entró esto, pero jamás comparar lo que hacía aquella gente con lo que está haciendo esta gente. Y César, porque aquí hay que, no sé, lo de Venezuela es tanto que lo estamos viendo que ya lo que se asocia a una identificación con España, con el caso de Podemos, vamos a decirlo claro, sí. Porque de hecho hay gente que está diciendo que Podemos está aprovechándose de ese descontento y que si llegaran, algunos ya están anticipando que puede ser lo que es Venezuela. Yo creo personalmente que no, porque la situación es distinta, pero sí es cierto que Podemos salir del descontento, el 15M y todo esto. ¿Tú ves similitudes entre cómo llegó, lo que propugnan, y si ves esa afinidad, que parece, ellos desmienten, pero parece que ha habido contratos y... No, la similitud está clara que sí, porque está pasando lo mismo que pasó en el año 98 en Venezuela. En el año 98 Venezuela decidió cambiar y quitar a los dos partidos de toda la vida que nos estaban gobernando. Sí, la casta, ahí no sé qué palabra dirían, pero era... sí, la casta, esa palabra la decía mucho Chávez y es la que dicen ellos, hay muchas palabras similares que esa no es de bueno, Pablo Iglesias. También la usaban allá, ¿Sí? Usaban la casta oligarca, decían allá en aquella época. Es verdad, la similitud está ahí y el descontento aquí en este país es muy parecido a lo que había allá. Y llega una gente con estas ganas de cambio y con estas ideas, que te digo una cosa, tengo que decirlo, o sea, evidentemente yo no estoy a favor de Podemos, porque no puedo estar a favor de alguien que defiende lo indefendible que es lo que está pasando en mi país. Pero independientemente de esto, hay muchas cosas que yo comparto con el señor Pablo Iglesias, con el Rejón, con muchas cosas. Pero yo no puedo estar de acuerdo con una gente que llevan el mismo camino, pero muy parecido. Yo creo que hay una diferencia. En Venezuela, cuando pasó aquello y empieza este tipo de gobierno, ese gobierno en Venezuela tenía un chorro de petróleo ahí que le entraba mucho dinero y que podían manejar a su antojo. Y aquí lo tenemos complicado, aquí es a fuerza de nuestro trabajo, de nuestro turismo, de nuestras empresas, de nuestras industrias. No es lo mismo y entonces yo le tengo mucho miedo, la verdad. Yo tengo mis verdaderas reservas con este tema y... Parecido, no creo que es, porque aquí las circunstancias son diferentes, además tenemos detrás a la Comunidad Europea, y eso es un respaldo y es otro. Pero sí hay muchas cosas en las que se parecen, pero muchísimas, y evidentemente lo que me comentabas de la afinidad de Podemos con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de los chavistas, pues es evidente, ¿no? Solo hay que ver en YouTube el señor Pablo Iglesias lo ha dicho en Venezuela muchas veces, ojalá en España tuviéramos un gobierno como este. El señor Rejón ha dicho, Monedero decía que cuando no sepamos qué hacer, acordémonos lo que decía Chávez y muchas cosas. Ya la parte económica esa que si lo financian, no lo sé porque ahí yo no entro. Pero ese informe, ¿no? Que, hay un informe, pero el informe no de Monedero aquel, que él iba a hacer sí. de esa especie de estudio sobre una moneda única... Sí. Lo que se estaba justificando, que era un dinero que luego además no fue ni utilizado en su propio tal, sino que eso parecía que ahí había, no voy a decir nada a ver si nos está escuchando y me va a acusar de algo, pero parece que había por lo menos la financiación de un movimiento. Por eso digo que yo no entro porque eso no lo tengo muy claro. Claro, es lo que dicen ellos, que eso se tendría que demostrar en los tribunales. Lo que sí es cierto, Podemos, no sé si, porque hay gente que, la verdad que yo también personalmente empiezo a estar, no es cansado la palabra, porque uno se siente identificado con Venezuela, porque sí, porque ha habido mucho movimiento, porque es nuestro cercano, Sudamérica también somos todos y Canarias más, pero sí es cierto que no sé si que por intentar hacer daño a Podemos,
Porque las relaciones, no sé si crees que están las cadenas y los medios de comunicación españoles están cebándose con Maduro. No sé si yo diría que no se están cebando con Maduro, yo diría que se están, lo tengo claro, ahí existe una campaña preelectoral ahora mismo en este momento y por eso está en el tapete, aparte de la importancia que tiene y con todo lo que has dicho tú, además de todos los lazos que nos unen con Venezuela, pero sí creo que esto está ahora allá arriba porque hay una campaña electoral y evidentemente Podemos es un enemigo al que pueden dañar un poco con este tema. Sí lo creo, pero de todas maneras tengo que dar gracias porque gracias a eso pues un poco estamos allí, la gente está hablando, eso es importante, aunque la gente no lo crea, es importante que opinen en las redes sociales, es importante que hablen, que comenten en la calle porque nos ayuda. Vale, tengo una última pregunta y luego una última pregunta de cómo también pueden ayudar o cómo pueden colaborar con el colectivo. Para terminar, el sistema, bueno, el revocatorio, ¿crees tú que saldría el revocatorio? Y segundo, que si no crees que el sistema electoral, judicial, las leyes de Venezuela son un poco complicadas. Por un lado se vota el presidente y luego un parlamento que tiene una mayoría de la Mesa de la Unidad, que es contraria a Maduro, no puede actuar, porque lo normal es que hiciera las leyes para quitar a Maduro, pero sin embargo tiene más problemas, ¿no? Con respecto a lo de la primera, lo del revocatorio, el revocatorio va porque además está dentro de la Constitución. Ellos lo que están tratando es de dilatar en el tiempo, eso lleva unos pasos, ya el primer paso está hecho, que es recolectar las primeras firmas, que es el 1%, para poder después hacer el revocatorio y pedir las otras firmas, que por cierto se necesitaban 198.000 firmas y se recolectaron 2 millones y algo. O sea, ahí la gente no tiene miedo tampoco, porque saben que... Ya la gente está cansada, ya la gente ni miedo ni nada. Y eso se tendrá que hacer. ¿Cuál es el problema? Ellos están dilatándolo porque tienen una estrategia. Si se hace el revocatorio este año, en el 2016, si se logra hacer, el presidente queda revocado totalmente en caso de perderlo y hay unas elecciones, se convocan elecciones inmediatas. Pero si se hace en el 2017, que es lo que quiere el partido del gobierno, se revoca al señor Maduro, pero al quedar menos de un tercio del mandato, tomaría posesión el vicepresidente de ellos, que en este caso es el señor Aristóbulo Istúriz, del gobierno, y ellos seguirían gobernando hasta el 2018. Así que eso está en ese punto ahora. Ellos tratando de dilatarlo, que si revisando las firmas, porque estas valen, estas no. Y por otro lado, la Mesa de la Unidad Democrática tratando de que se haga este año. Con respecto a lo otro que me decías, me estoy de acuerdo contigo totalmente. En Venezuela hay 5 poderes públicos, algo que no se entiende normalmente en todos los países. Hay 3, que es el legislativo, judicial y el ejecutivo. Pues en Venezuela hay otro que es el poder electoral y el otro y el poder del pueblo, algo así, no recuerdo la verdad. Entonces, no hay un poder, digamos, definido como controlador, que debería ser el poder legislativo, que es lo que acaban de elegir ahora los venezolanos, en el cual han perdido ellos pues, por una abrumadora diferencia, de 113 diputados a 63, creo que. Y claro, por un lado lo que hace esta gente, el Poder Judicial lo tumba, el Poder Ejecutivo, como está en manos del otro, es verdad. Yo creo que no. Se adoptó el sistema americano en Estados Unidos, se maneja así, el Senado y tienen elecciones diferentes y, bueno, por ejemplo, Obama creo que en el Senado, si no me equivoco, no tiene mayoría, la tienen los republicanos. Ellos quisieron hacer algo así, que en parte a veces podría ser bueno porque no le das el poder absoluto a un presidente, pero ya se está viendo que no es así porque no pueden hacer nada los legisladores, los elegidos por el pueblo, contra este señor del Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial. Claro. Ya para terminar lo que te estaba diciendo, ¿cómo se puede ayudar a este colectivo, a venezolanos? Sí, el día 11 de junio a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar de Arrecife, aquí detrás de las Bugambillas, vamos a concentrarnos este grupo de venezolanos y los canarios y todos los habitantes de la isla que se quieran unir y vamos a hacer una recolección de medicinas. Cuando decimos medicinas, pues lo más normal, que para nosotros es normal, pero que allá no lo hay, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno,
temas para la hipertensión, pastillas para la hipertensión, incluso pañales, medicamentos normales como puede ser, ¿cómo se llama? Para desinfectar. Sí, bueno, el yodo o la... El yodo o bueno, cualquier cosa que mercromina. puedan, la mercromina, esa es más vieja. De nuestra época. Nos estamos descubriendo. Cualquier cosa de esta que nos puedan colaborar va a ser enviado, todavía no lo tenemos claro, porque hay una ONG en el interior. Es que esto es un problema, porque el gobierno no quiere dar su brazo a torcer de que hay escasez, y entonces no hay un camino abierto para que lleguen medicinas, porque ellos dicen que no, incluso las decomisan y se las quedan ellos. Entonces, lo vamos a tratar de hacer de la forma más segura. Una es una ONG que está en el interior de Venezuela y la otra es mediante el Hogar Canario Venezolano, sitio al que yo pertenecí, mi padre también durante muchísimos años, y conozco a la gente de ahí, a ver si le hacemos llegar eso para ayudar tanto a los canarios que están en Venezuela como a todos los venezolanos a que podamos llegar. Entonces, el 11 de junio lo estaremos diciendo en nuestra página de Facebook, que es Venezolanos 2 en Lanzarote, el 11 de junio a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar de Arrecife. Ahí estaremos todos y los están invitados, y que por favor el que pueda colaborar con medicinas, y que se lo agradecemos eternamente, y los venezolanos seguro se lo van a agradecer. Bueno, nosotros me imagino que daremos cuenta de ello, iremos allí y trataremos de informar. César, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad. Gracias. Las palabras de César Martínez, miembro de Venezolanos en Lanzarote, ha hablado pues de cómo se puede colaborar, para los que opinen que se puede ayudar a Venezuela. Hay gente que políticamente considera que el gobierno de Maduro es correcto, hay otra gente que no, y además ya ha crecido ya lo que ha dicho, que la situación es tal que ya la gente ya le da igual que aparezca su nombre, que le fichen, lo que sea, la situación ya tiene que ser cambiada, porque entre otras cosas ya es que el desabastecimiento es tal que la gente, bueno, como esa profesión, ¿no?, que ahora no me sale el nombre que dijo él, ¿no?, de que ya son profesionales de hacer colas, ¿no?, y luego revenderlo, más cara aún está la cuestión. La situación, él decía que si es la que vemos actualmente o normalmente en los medios de comunicación, dice que no, que es peor, que Venezuela está peor, o sea que la cosa debe estar mal. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.